Ya está. Tiene entonces la pantalla las preguntas de ecuaciones diferenciales. Corresponden a las mismas que yo tenía y que ustedes respondieron en la prueba de ensayo. Quizá una no es la misma o dos no. Pero esencialmente esta es la prueba que yo construí. Mire, la primera pregunta dice, para una función y de x elevado a 100x, la solución de la ecuación diferencial es, bueno, hay que determinar cuáles de las que están en la alternativa corresponde con esa solución. ¿Ya? ¿Todos saben hacer eso? ¿O aún tienen alguna duda? Si ustedes se fijan en lo que ayer me preguntaron, la respuesta es la C, ¿no? Ahí la tengo marcada en el círculo con una R. Esa sería la respuesta. Entonces, es derivar la función dada y ver dónde en la ecuación corresponde como solución general de la ecuación. De solución particular, eso no tiene C, ¿no? Solución particular de la ecuación. Profe, ¿Sí? yo ayer igual puse la C y después cuando entrega el resultado de la prueba me salía que estaba mala. ¿Hoy día o ayer? Ayer, al momento de la prueba, cuando uno la termina, le da el resultado si estaba bien o mala y me salía que estaba mala. Y tenía la misma respuesta, de hecho lo tengo anotado en el cuaderno igual. A mí igual, profe. Me salió como que estaba incorrecta. Sí. Me pasó lo mismo, profe. Claro, porque yo no, parece que allí esa fue la respuesta que yo me equivoqué. Creo que le puse B en vez de C, pero es la C. ¿No sería eso? O sea, si ustedes encontraron que la respuesta era la C, esa es la respuesta correcta. Puede que yo le haya colocado B como un error, ¿no? Entonces por eso se las puso mala. ¿Pero entiende que la respuesta es la C? Sí, profe, pero eso al momento de la prueba, si después usted da la corrección y en la prueba sale que estaba mala, lo mismo que pasó ahora, pero en la prueba oficial. Real, sí. ¿Cómo va a ser así? ¿Usted la va a corregir y eso? O no sé? Evidente, evidente. Yo le dije ayer a los que estuvieron conversando conmigo en la tarde, largo respecto a la prueba. O sea, la prueba, ya, yo espero que no tenga ningún error, pero en la eventualidad de que algún error suceda, entonces vamos a tener abierta la clase en el Zoom. O sea, la sesión va a estar abierta, entonces, si alguien tiene una dificultad, me lo hace saber. Y yo ahí les comunico a todos, digamos, Profesor, había problemas con el ejercicio número 2 porque el ejercicio número 2 daba como una raíz, es decir, como la mitad de una parábola, no una parábola. A ver, hagamos eso entonces. De parábola. Hagámoslo. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, yo lo voy a anotar primero, mientras lo estoy leyendo acá, y después entonces les enfoco la pizarra. Dice, es una ecuación diferencial, 2x de y de x menos y igual a 3, ¿no? Entonces, la solución de la ecuación diferencial representa, se fijan ahí le falta una e, pero bueno, no creo que haya sido ninguna dificultad. Representa, o aquí en este escrito lo tengo, representa entonces una familia D. ¿De qué? Ya. Entonces, ahora estamos viendo aquí la pizarra. Miren. Entonces, resolvemos la ecuación diferencial. Notamos que esta es una ecuación de variables separables, ¿no? Es decir, esto es 2x derivada de y respecto a x igual a y más 3. Luego las y las dejamos en el primer miembro de la igualdad y las x en el segundo miembro. Con esto vamos a obtener que
en el primer miembro va a aparecer de I de X sobre I más 3, y el segundo miembro va a ser de X, partido por X, y bueno, un medio, coloquemos allí. No importa que habla en primer miembro, pero lo coloqué allí. Ahora integramos, ¿cierto? Integramos, y esto es logaritmo natural de I más 3 igual, entonces, logaritmo natural de X, un medio logaritmo natural de X, más ya sabemos que siempre hacemos este truco de colocar la constante como logaritmo natural de C, y allí entonces tendremos I más 3, pero también esto debería estar en valor absoluto, pero no va a influir en nada finalmente, lo hemos hecho muchas veces, ese paso, y esto sería logaritmo natural de raíz de X por C, porque es logaritmo natural de C. De este lado vamos a tener logaritmo natural de I más 3 igual logaritmo natural de 3 raíz de X por C, 3C. C. Esta es una C. C raíz de X. Bueno, ahora sacamos los logaritmos naturales aplicando la exponencial, y este más menos que aporta el valor absoluto lo absorbe también la constante. Entonces vamos a tener I más 3 igual C raíz de X, ¿no? Y ahora podemos elevar al cuadrado. Esto sería I más 3 al cuadrado igual CX. Ya, esa sería una forma de la solución. Bueno, ¿y qué ecuación es esa? Esa es una parábola. ¿Recuerdan? La parábola más elemental, la central, la que tiene vértice en origen, y eje, el eje y cuadrado, igual 4px. A ver, vamos a emitir permiso antes de continuar. Entonces es una parábola. La respuesta es parábola. Yo entiendo que algunos, como consultaban ayer, algunos de ustedes, llegó hasta la raíz. Bueno, en ese caso sí, sería una rama de parábola, y en ese sentido intuyeron que la respuesta era parábola. Bueno, está bien. Como una prueba alternativa y llegaron a la respuesta correcta, la tienen correcta. ¿Alguna consulta? ¿Tienen dudas aún? ¿Se entendió? ¿Cómo? Que sí se entendió. Claro. Esto es clave, recordarse, I cuadrado 4px, esas son ecuaciones de parábola. Ya. Pasamos a otra pregunta más que pudiesen tener respecto a esta prueba. La voy a de nuevo compartir. Para que miremos. Bueno, el número 3, una solución particular es... ¿alguna duda respecto de esa? Profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? Lo que pasa es que yo ayer cuando estaba rindiendo la prueba en Reco, Sí. y ahora que me estoy fijando en el solucionario que tiene usted de la prueba, me Ajá. fijo que la pregunta número 2 no se parece en nada a la que yo tenía en la prueba. Entonces tenía esa duda. No se parece en nada. No, de hecho era totalmente distinta. Ah, pero De es hecho, que déjeme dijo verla. que Ah, no. A ver, había más preguntas. mire, Eso puede hacer por antes que entre otra tiene duda, otro porque eso le va a formato. pasar. Disculpen que los interrumpa, pero yo esta prueba entiendo que coloqué 9 preguntas en el Reco y pedí que se respondieran 8. O sea, no todos tienen la misma prueba.
casi la misma, pero no todos tienen. Hay una pregunta que siempre podría hacer una diferencia, eventualmente. Ah, ya, perfecto, profe. ¿Ya? Porque de hecho ni siquiera la numeración que yo tengo, esta numeración es mía mientras yo fui inventando las preguntas, pero en el REC uno no pone las preguntas numeradas. O sea, él le asigna números a medida que uno va, las va cargando, ¿no? Ya. Así que eso no es dificultad. Ahora, ojo, en la prueba del próximo martes, es muy probable que yo coloque como base de preguntas, si van a ser 8, como fue este caso, digamos, el número de preguntas que ustedes responden, es muy probable que en la base yo coloque 12 o más. ¿De acuerdo? Esa es la forma que se tienen que tomar las pruebas cuando se hacen en línea. Ya. ¿Profe, esa la puede hacer? ¿Cuál? La 3. La que aquí yo veo como 3, ¿cierto? Ya, Sí. mira, tú allí tienes que resolver la ecuación también. Entonces, dejamos de compartir. Ven. Ya. Entonces, de todas maneras, allí tenemos que poder resolverla. Es bien sencilla. Nuevamente, vamos a colocarla acá. La ecuación es de y de x igual a 6x más 4. 6x más 4 sobre 13 cuadrado. Ya. Profesor, ¿podría aceptar a un compañero, por favor? Sí. A ver, según lo que yo tengo aquí, las respuestas, bueno, después de nuevo las proyectos. ¿Dónde está el compañero? Lo puse. No hay ningún compañero esperando. Ya. Entonces, acá vamos a tener, separando las variables, 3y cuadrado de y igual 6x más 4 de x, ¿no? Esas variables quedaron separadas casi de inmediato. ¿Ven bien la pizarra? ¿O tiene mucho brillo o algo así? No, se ve bien, profe. Se ve bien. Gracias. Entonces, integramos. La integral de 3x cuadrado de y es y cubo tercio, con el 3 se elimina, queda simplemente y cubo. Y esta integral es la integral de x, es x cuadrado medios, multiplicado por 6, obtenemos 3x cuadrado. La integral de 4 es 4x más una constante. Así. Bueno, entonces, una solución particular, lo que yo hice, es a ese valor de c dar un número cualquiera. ¿Ya? Porque habíamos dicho que cuando tenemos una solución general, las soluciones particulares se encuentran con una condición y eso da un valor de c que transforma la solución general en una solución particular. Entonces yo le di un valor de c, y hay que ver aquí en las respuestas, no sé si la tienen a mano ustedes, pero vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, ¿y cuál tendría que ser de todas estas que están acá, de las 4 posibilidades? Hay y cubo
hay 3x cuadrado más 4, es la primera. Es la primera, donde el C coloqué C igual 5 y lo pasé al lado izquierdo. ¿Y la X, profe? Que tiene el 4X. ¿Cómo? Ah, nada. Ahí está el 4x. 3x cuadrado, Sí, 4x. estaba viendo el enunciado nomás, no estaba viendo la Ya. ecuación solucionada. Ya está. ¿Mm? Es muy sencilla, ¿no? Todas estas preguntas yo trato que sean un poco de elaboración, algebraica no tanto, y que, bueno, conceptualmente tenga algún sentido la pregunta. Y aquí el sentido era eso, o sea, distinguir entre una solución general, que uno la saca resolviendo la ecuación diferencial, que son 2 pasos en el fondo, y después entendiendo que las soluciones particulares son extraídas, habíamos dicho alguna vez, ¿no? de la solución general, con una condición inicial o dándole un valor a la constante. Porque cualquier número que ustedes coloquen acá y esto lo derivan, bueno, le va a quedar una igualdad, que es exactamente la ecuación diferencial original. ¿Mm? Esa es la pregunta, entonces. Profe, y sobre la 4, ¿Ya? recuerdo que ayer habíamos intentado hacerla, pero no estaba la alternativa. Ah, a ver. Quedó pendiente para hoy. Veamos. Dice una familia de curvas que es solución general de la ecuación diferencial. La curva pasa por el punto. No, hay que leerlo de otra manera. De la familia de curvas que es solución de la ecuación diferencial dada, encontrar la curva que pasa por el punto 0,1. ¿Mm? Claro, la reacción ahí yo seguramente le puse otra reacción en la prueba de usted del récord, porque la reacción que tengo aquí, la primera vez que esto lo inventé, no está muy afortunada, ¿no? Pero la idea es similar a la pregunta anterior, pero ahora hay que resolver la ecuación y aplicar la condición inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la dificultad allí? Vamos a borrar, la anoto y se las proyecto. Entonces, nuestra ecuación es de I de X, 2x elevado a x cuadrado menos y. Y eso está en la exponencial. Entonces ahí volvemos después a esa pantalla. Ahora sigue el compañero esperando, admitir. Bien. De nuevo, siempre hay que intentar resolverla como separación de variables, ¿no? Este es el caso que se puede escribir primero para que notemos con claridad por qué las variables quedan separadas. Es e elevado a x cuadrado por e elevado a menos i. Ya, entonces exponencial de menos i lo pasamos primero para que quede junto a la diferencial de i. Con esto, L a i de i igual. Entonces, 2x elevado a x cuadrado. ¿De acuerdo? Integramos. Al integrar, obtenemos en el lado izquierdo la igualdad elevado a i. Y en el lado derecho, elevado a x cuadrado. Porque precisamente la derivada de x cuadrado es elevado a x cuadrado por 2x. Más una constante c. Esa tendría que ser la solución. Claro, parece que no corresponde a ninguna de las que yo tengo allí. Salvo que hay que recordar que era el 1,0 o el 0,1.
el punto? 0,1. 0,1. O sea, x vale 0, y vale 1. Entonces, este lado vamos a tener e elevado a 1, elevado a 0, 1, c. O sea, la constante c vale e. Finalmente, esto es e elevado a i igual a e elevado a x cuadrado más e. Esa es la solución. No más se puede hacer, ¿no? Si esa solución no está dentro de la alternativa, entonces yo me equivoqué con la pregunta. Profe, el e elevado a 0 es 1, ¿cierto? E elevado a 0 es 1. Entonces sería 1 más c, ¿o no? 1 más c, sí. Sí, sí. Profe, el punto no era 1,2. ¿Podría chequear eso? Uf. Sí, a mí igual me da 1,2 ayer. El punto era 1,2, a ver. Profe, Sí. era 1,2. Ya. No 0,1. Por eso le pregunté recién. 1,2. Ya, sí es. 1,2. Ya. También puede que al escribirla en la prueba lo haya cambiado, ¿no? Pero bueno, si ustedes recuerdan 1,2, lo hacemos con 1,2. Esto va a cambiar un poco, entonces, me refiero a la determinación de la C. Sería e elevado a 2, e cuadrado. E elevado a 1, que es e, más c. Entonces, el valor de c ahora es e cuadrado menos e. Pues queda e elevado a i, y aquí este c lo vamos a reemplazar ahí, en esa posición, ¿no? Que está en el segundo miembro de allí, e elevado a x cuadrado, más e cuadrado menos e. Sería nuestra respuesta. Si no estuviera, está mala la respuesta, ¿no? Ayer hizo este ejercicio y no estaba la respuesta. A ver, veamos. Coloquemos la pantalla. Faltaba una E. ¿Cuál es la que más se parece? La D se parecía harto, pero no. A ver, Se parece la B, pero falta la E, así que está multiplicada por la E. Sí, ese fue un error mío. Yo traté que fuera la C que tengo aquí yo. O sea, traté que fuera esta. Le tomamos logaritmo, tomamos logaritmo natural, entonces va a quedar i igual a logaritmo natural de e a x cuadrado más e cuadrado menos e. Traté que fuera esa, pero no quedó. La que más se parece en ese caso es la B, pero coloqué un 1 y no una E como corresponde. Ese fue un error mío. ¿Ya? No, pues Pero- faltaría la E así como multiplicada por el E No, faltaría menos 1. para que fuera la B. La B tiene un 1 acá, en vez de E. O sea, no hay ninguna que esté correcta. Incluso la última, bueno, le puse una variación de esta, pero igual, mi problema siempre fue que coloqué ese 1. Bueno, lo vamos a... Profe, Dime. ejercicio sale punto de 0,1. En la prueba, En el ejercicio que tiene puesto en la pantalla. claro, yo le puse 0,1, pero en la prueba me dicen ustedes que puse 1,2. En la prueba decía 1,2. Claro, entonces, ahí me equivoqué. ¿Ya?
Pero confíen, la próxima vez los voy a hacer varias veces la prueba. Esta vez estaba más preocupado en controlar los tiempos de Vamos a desarrollo. confiar. ¿Mm? Que vamos a confiar. Por supuesto. Yo le dije, la prueba de ensayo es eso, ¿no? Simplemente ver la dificultad que tiene, incluso este tipo de dificultades. ¿Qué pasa cuando ¿Profe? uno... Dime, Hay una compañera que está pidiendo que la integren, o sea, que la Paulina. dejen entrar. Annalise e Indira. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta respecto de esa pregunta de la prueba en sí? ¿A todos les quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Otra más que tengan, hayan tenido dificultad? Se fijan aquí, yo tengo una pregunta que se refiere a caída libre, ¿no? Finalmente no la quise colocar porque me da la impresión de que no todos probablemente hayan hecho física hasta el momento. Es bien sencillo, la podemos explicar después, pero no la puse en la prueba. Resolvámosla, pues, profe. ¿Cómo? Resolvámosla. Ya, perfecto. O esperamos, a ver, Pero antes de Pero, resolver profe. eso, estaba la 6 y la 7. Creo que, si no mal recuerdo, la 6 me daba error. mire, yo le voy a hacer, tenemos bastante tiempo, le voy a hacer ejercicio de caída libre, porque lo tengo en el apunte. Me voy a recordar de este y también lo vamos a hacer. Pero primero quiero explicarle, bueno, un poquito la ley de Newton, y eso está en el apunte que vamos a hoy día, ¿no? Entonces, no se me va a olvidar, lo vamos a hacer este ejercicio también. Pero mientras recorramos los que sí usan la prueba, para terminar con esto en esta primera parte de nuestra reunión. Con Ya, profe. este de la sustancia, gracias. Este de la sustancia radioactiva, ¿lo pudieron hacer? Sí, profe. Ya, no hay problema en ese. Profe, yo lo hice ayer, pero no me aparecía la alternativa correcta. Mm. Le puse la C, donde era el 14, pero el 10 me salía arriba del 3. Y me salía lo mismo, pero el 10 arriba del 3 logaritmo. Ah, Y le puse esa y me salía que estaba mal igual, porque yo sabía que era porque la hice y era el 3 arriba del 10 y estaba el 10 arriba del 3. te equivocaste al No, trasladarlo. no, si yo lo tenía acá, la alternativa no me salía. Y ahora veo acá la alternativa y está buena. Es la misma de arriba, solamente que el Sí. logaritmo de 1 es 0, entonces quedaría el logaritmo de 2. Ah, pero, En la prueba estaba ojo, mal puesta la alternativa. ¿cómo? Era como que en la prueba hubiese estado mal puesta la alternativa. ¿Quiere que la hagamos completa? Sí, profe, porfa. Sí, profe. Ya. Vamos viendo, entonces. Es un problema de que tenemos de caimiento. Voy a anotarlo primero acá y ya les muestro la pizarra. Tenemos entonces 200 gramos de una sustancia. P, no voy a llevar la sustancia. 200. Ya eso recibe el laboratorio. Luego de 14 días, en 14 días, esto se ha reducido a 60 gramos. 60 gramos. ¿Cuál es la vida media?
vida media de la sustancia. Entonces, ya. Mire, tenemos la variación de la sustancia en gramos. ¿Okay? O sea, P de T, vamos a llamar la cantidad de la sustancia en el tiempo T, medido entonces en gramos. Y la ecuación que gobierna la pérdida de gramos respecto al tiempo de la sustancia es menos K por P, es proporcional a la cantidad de sustancia. Ya, si resolvemos esa ecuación ya todos sabemos resolverla. Entonces la solución es P de T igual C E elevado a menos K por T. ¿Hay alguna duda respecto a eso? Decimos en diversos ejercicios siempre es lo mismo. No, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahora empezamos a usar las condiciones que nos dan el problema. Dice que al comienzo hay 200 gramos. O sea, en el tiempo igual 0, la cantidad P es igual a 200. ¿Qué significa eso? Que en el lado izquierdo de esta igualdad, que es la solución general, vamos a tener 200 igual C por E elevado a menos K por 0. Bueno, eso es 1. E elevado a 0,1. Entonces, ya tenemos al menos el valor de C. El valor de C es 200. O sea, nuestra solución se ve hacia ahora. 200 E elevado a menos K por T. ¿De acuerdo? Ya, después dice que en 14 días alcanza una masa de 60 gramos. O sea, P en T igual 14 llega a ser 60. Entonces, Profe, dime. el tiempo yo pongo según mi criterio de lo que tengo que poner, o sea, días, en horas, en minutos, Mire, según mi criterio arbitrario, ¿no es cierto? Porque así, si yo lo pongo en el tiempo en días, la función final me va a dar con tiempo, o sea, una función de tiempo con respecto a los días. por supuesto. Mira, aquí se menciona las unidades, gramos y días. Y no hay que preocuparse de eso para nada. En estos problemas a veces a la gente le gusta hacer pillerías. Entonces, algunas cifras las da en días y otras las da en horas. Para poder hacer conversión. Pero yo no me gusta ese tipo de preguntas, ¿no? Si estamos trabajando con días y gramos, todos los problemas que yo le voy a preguntar van a tener siempre constante la unidad de medición. Si uno piensa esencialmente la unidad de medición no tienen, o sea, colocar unidades de medición distintas es cosa que el mundo no se ha puesto de acuerdo, ¿no? Dime. Elenco. Ahí va adentro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya, entonces colocan acá 60 en esta última ecuación, igual 200 e elevado a menos 14K. Y la manera de encontrar el valor de K es tomando logaritmo. Al tomar logaritmo vamos a tener entonces lo siguiente. Previamente, por supuesto, tenemos que dividir 60 en 200. ¿Sí? ¿Qué fracción queda allí? 60 dividido por 200 es 3 décimos. Igual exponencial de menos 14K. Ahora trabajamos con libertad de logaritmo. Y menos 14K va a ser igual a logaritmo natural de 3 décimos. Entonces el valor de K es menos 1 partido por 14
logaritmo natural de 3 décimos. ¿Ya? ¿Está bien hasta allí? Sí, profe. Bien. O sea, nuestra fórmula ahora es esta. La cantidad de sustancia en el tiempo t es igual a 200 exponencial de menos 1 partido por 14, logaritmo natural de 3 partido por 10, todo esto multiplicado por t. ¿Ya? Bueno, ¿y la vida media cuándo se produce? Cuando la sustancia se reduce a la mitad. Para no borrar, voy a seguir acá arriba, en este ángulo, en la pizarrita. Entonces, acá. Si esto partió con 200 gramos, entonces la vida media, el tiempo que andamos buscando es el tiempo tal que la sustancia llegue a ser 100, la mitad. Profe, ¿Sí? pero en la fórmula el K negativo, ¿Y? arriba, en la fórmula el K negativo. Entonces aquí donde lo puso el 200, el E elevado al K, afuera tendría que ir un signo menos, ¿o no? Sí, ahí. Tiene que ir un signo menos ahí. ¿Ya? Pero en la fórmula arriba puso en el exponente que t era menos. Por lo tanto, ya estaba. ¿Dónde arriba? En 3 décimos igual al exponente elevado a menos 14k. Abajo. Abajo. Aquí. Sí. Ya había puesto ¿Qué menos viene t. de la fórmula? Por eso ya puso el menos. Se puede encontrar acá. Sí, profe. No, porque No. ya encontramos acá. Profe, Pues, profe, mire, lo que pasa es que en el paso donde pasó el menos 14, creo que ahí están un poquito complicados los compañeros, ¿no? Porque el K a les ver, quedaría... déjeme indicar. Queda positivo abajo. De este Queda paso, positivo el capo. pero de este Dice paso, al final queda positivo. calma. A ver, hasta acá vamos bien, 60 igual a 200 elevado a menos 14k. Sí, profe. Está todo bien. Todo de acuerdo, perfecto. Ahora, bueno, acá me salté un paso, porque coloqué 60 partido por 200, que es 3 partido por 10. Sí. ¿Ya? Está simplificado. Y ahora se aplica el logaritmo. Vamos a tener el logaritmo de 3 décimas, y aquí el logaritmo va a eliminar la e. Simplemente va a eliminar la e, y va a dejar el exponente como es. Y si el exponente es menos 14k, aquí tiene que aparecer menos 14k. Y al despejar k, el 14 se lleva su signo para acá. Y queda menos 1 partido por 14. Y ahora porque hay que tomar este valor y colocarlo acá, ¿no? Este valor de acá hay que colocarlo allí. Entonces, claro, menos con menos va a dar más. Así. Ahí está menos con menos. Pero el k es el tiempo, los días. ¿Por qué lo puse negativo? No. K es una constante, es un parámetro. Es una constante que se determina, porque ahora pasó a ser un valor definido. Profe, El pero T es que sería si el queda... Profe, pero si coloca el K como positivo, entonces daría menos 8 días, po. No tiene sentido, es que yo desarrollé el ejercicio. No, si va a estar bien. Va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien? A ver, lo voy a colocar aquí arriba de nuevo, como fórmula. P de T igual. 200, un poco más chico aquí, 200 e elevado a 1 partido por 14, logaritmo natural de 3 décimos, todo esto multiplicado por t. Ahí vamos. Ya. Eso es todo un procedimiento algebraico que hemos hecho.
¿Ya? Ahora, no se confunda, pero si usted dice, mire, la verdad es que usted dijo que cuando estos asuntos decaen es porque esta expresión tiene que ser negativa, ¿no? Quizá esa es su duda. Pero si miran acá arriba, logaritmo de 3/10 es negativo. Porque los logaritmos de números menores que 1 son negativos. O sea, el negativo está dentro de la Sí, fórmula. profe. Ya. Muy bien. Ahora la vida entonces media, acá habrá que colocar 100, aquí 200, ¿cómo está? E elevado a 1 partido por 14, logaritmo natural de 3 partido por 10 por t. 100 partido por 200 es un medio, y le aplicamos logaritmo natural nuevamente, entonces acá vamos a tener logaritmo natural de un medio, igual 1 partido por 14, logaritmo natural de 3 partido por 10 por t. Entonces el t es logaritmo natural de un medio sobre 1 partido por 14, logaritmo natural de 3 partido por 10. Esa es la solución. Si uno quiere la regla, ¿no? Le A pone... eso llegué yo, pero en la guía tampoco, o sea, en la prueba tampoco está ese resultado. A ver. Chan, chan. ¿A todos les pasó eso? Sí, no está ese. ¿Mm? ¿Todos? Profe, el 14 pasaría arriba así, Bueno, sí que... Yo no multiplicando. estoy viendo las soluciones, entonces la solución del problema es ese. Esa es la solución. Ahora, Sí. uno si quiere la regla, esta la puede colocar de diversas maneras. Puede colocar t igual 14 veces logaritmo natural de un medio, partido por logaritmo natural de 3 partido por 10. ¿Ya? Si a O alguien le 14 gusta por otra, el logaritmo de 2. ¿ah? O Claro, alguien 14 lo por puede el colocar así logaritmo de 2. también. Ya, mire, puede colocar t igual a 14, y aquí el logaritmo natural de 1 es 0, y el logaritmo natural de 2 es el logaritmo natural de 2, lo que sea. Menos el logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y abajo sería el logaritmo natural de 3, menos el logaritmo natural de 10. Logaritmo natural de 3, menos el logaritmo natural de 10. Y no hay que tener temor de que el tiempo sea negativo, porque el logaritmo natural de 2 está con un signo menos en el numerador, y en el denominador el logaritmo natural de 3 es más chico que el logaritmo natural de 10. Entonces el resultado también es negativo. El numerador y el denominador son negativos, o sea, el tiempo le va a salir positivo. Que es como tiene que ser. ¿Ya? ¿Eso resuelve las dudas que tenían? En mi caso yo llegué al resultado que usted así tenía, pero en relación a las respuestas que estaban, no estaba. Ya. Bueno. Mire, lo importante en estas cosas, en este momento, yo no digo que la prueba de la otra, claro que va a ser importante que tengamos las soluciones correctas y la que corresponde. Pero en este momento lo que yo quiero es que entiendan cómo se hacen los ejercicios y sepan resolverlo. Si lo saben resolver bien, van a resolver cualquier ejercicio. Y confíen en que en la prueba real yo voy a colocar más cuidado en anotar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí la idea es que sigan los pasos y entiendan lo que se hace. Porque obviamente, ¿no es cierto?, si yo voy a poner 18 preguntas, por decirlo, en una base de preguntas de prueba, van a salir cosas así con decaimiento o crecimiento poblacional o de temperatura, en fin, todas estas cosas que hemos estado aquí desarrollando y aprendiendo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de esta pregunta específicamente? No, profe. Pasamos a la otra, entonces. A ver, ¿qué dice la otra pregunta? Esta de temperatura.
¿La pudieron resolver? Sí. Ya. No habría problema entonces. Ah, yo llegué al mismo resultado y coloqué la misma alternativa, pero me la tomo mala. Tú llegaste al mismo 33,59 Sí. aproximadamente. Llegaste a la misma edad y estaba en el listado. Estaba en el listado, pero ya al final, cuando uno le pone de revisar, Sí. me salía que me había equivocado en esa pregunta. Es que es muy difícil que yo me haya equivocado en todas las respuestas, porque parece que tengo todas las respuestas equivocadas. No puede ser, ¿no? A cualquiera le pasa. Sí, pero Somos no. todos humanos. Sí, no, pero que no sé, se me han corrido todas, no puede ser. ¿Qué se me ocurre en ese caso? Bueno, como le digo, ustedes van a tener el canal abierto el día de la prueba y entonces van a tener que consultar ahí. ¿Profe? Lo que sí yo les pediría que ese día mostraran quién es, ¿no? Para saber. Digo. Mostraran No hay ustedes. problema, profe. Profe, Por disculpe, favor. era la anterior la que tenía la alternativa cambiar. Yo me confundí ahora, me traspapelé. Ah, esta estaba bien. Sí, esa estaba bien. Ya, me da respiro porque estaba quedando como si todas las traspapelé y todas las respuestas, ¿no? Ya, qué bueno. Esta, la ecuación diferencial que tienen como solución la familia de parábolas. ¿Esa la pudieron hacer? Profe, yo tengo una duda con esa. ¿Cuál? Esa. En la número 8, exactamente la que estaba hablando recién. ¿Cuál es tu Que duda? yo la desarrollé, pero Ajá, llegué, la respuesta, no sé si yo me equivoqué al derivar implícitamente, ajá, porque yo derivé respecto a la constante para poder desarrollarla. ya. A ver, hagámosla. Entonces, pero me quedaría al revés, me quedaría de X partido en de Y, pero no sé si yo me equivoqué en algún, o me traspapelé en algún paso, pero ¿podría desarrollarla, por favor? Evidente, sí. Mira, una cosa que tienen que recordar es que, bueno, uno puede derivar de y de X o de X de Y, da lo mismo, ¿no? Depende del tipo de problema. Porque de y de X es 1 partido por de X de Y. Esta derivada implícita tiene esa facilidad, ¿no? Que uno las puede pensar como fracciones. Uno da vuelta el de y de X y le queda el de X de Y. Entonces obtiene la derivada en contrario, la derivada de la función inversa. Ya, voy a anotarla primero y ya les muestro la pizarra. Y cuadrado 4cx. Muy bien. Entonces, déjame compartir. Perfecto. ¿Cuál es la ecuación diferencial que tiene como solución general esta fórmula? Que es una parábola, ¿no? Como recién indicamos, y cuadrado 4px. Lo que hay que hacer es derivar, porque las ecuaciones diferenciales tienen que aparecer derivadas en la expresión que ellas tienen. Entonces derivamos, bueno, con respecto a x, porque es más familiar hacerlo así. La derivada de y cuadrado en el lado izquierdo de la igualdad resulta ser 2y de y de x. Y la derivada entonces en el lado derecho es 4c. Entonces, bueno, esta se parece a una ecuación diferencial, pero no lo es tal, porque lo que necesitamos hacer es sacar el valor de c. Bueno, ¿y cómo sacamos el valor de c? De la ecuación original, igual 4cx, despejamos c. C, ¿qué es lo que es? Es exactamente y cuadrado sobre 4x. Y ese valor de c lo colocamos en la segunda línea del desarrollo. Con esto obtenemos 2i de y de x igual a 4 por c, 4 por y cuadrado partido por 4x.
Podemos simplificar acá. Y la ordenamos. Y esa es la ecuación. ¿Sí? ¿Está bien? No sé cómo escribir el resultado, pero si alguien quiere lo puede colocar como y cuadrado igual a 2xy de y de x. Una ecuación anotada así, o hay tantas maneras de poder anotarla, ¿no? Y ahí uno va sacando la alternativa. ¿Entonces entendió? Lo clave es, entonces, después de derivar, reemplazar la c. Que es el mismo procedimiento que uno hace cuando busca estas familias ortogonales, ¿no? Aquí llego hasta la mitad, ¿no? Respecto a la extensión de ese tipo de problemas, de encontrar familias ortogonales de una familia dada. ¿Les quedó claro? Bien. Un poquito, profe. Ah, ¿quieres Yo lo anotarlo? hice de otra manera, profe. ¿Cómo lo hiciste tú? Pero igual llegué al mismo resultado. No, sí. Sí, Mire, si los pasos intermedios, hay tantas maneras de ir colocando todas estas líneas de desarrollo que yo hice. Ahora depende de cuán rápido es uno, qué sé yo, cuánta experiencia tiene, en fin, si le gusta pasar las X de un lado a otro, no hay problema. Aquí lo que interesa es llegar al resultado final, ¿no? Llegar bien, porque ese resultado es el que tú tienes que comparar con las alternativas. Así que los pasos intermedios no necesitan ser chequeados siempre. Profesor, estos son los 8 ejercicios de la prueba. Ya no hay más, ¿cierto?, en relación a la prueba. No sé, hay ¿O más, hay si más? quiero mostrar ahora. Es que, pucha, es que yo tengo una duda con un ejercicio de la guía número 1. También lo vamos a ver. Perfecto. Ah, sí, profe. Ya. Mire, déjeme terminar esta prueba. Salvo que falta uno de caída libre, que yo le dije que lo íbamos a ver. Vamos a mirar los apuntes para ir en orden, viendo todos los tópicos que tenemos que cubrir. Y ahí tengo yo problema de caída libre, entonces le explico la ley de Newton. Y hacemos el ejemplo que probablemente está en el apunte, y hacemos este otro que venía aquí, que yo pensé colocarlo, pero finalmente no lo puse en la prueba. Pero lo voy a hacer. Profe, Dime. ¿esto podría explicar aquí en el ejercicio 7? Ah, no te escucho bien. El ejercicio 7. ¿El de temperatura? Sí. ¿Qué pasa con él? Que si me lo puede explicar bien, por favor. Porque a mí sí me costó. Ya. A ver, hagamos rápidamente el número 7 porque ella tiene dudas. Y aquí se trata de que nadie quede con dudas. Aprovechar este trabajo de citación. Mira, todos los problemas estos de temperatura se coordinan con la ley de Newton de enfriamiento. Enfriamiento puede con un signo menos, si no sería, bueno, alza de temperatura, calentamiento de temperatura. Entonces, esto es así, d de t igual a, dice que esto es proporcional, constante, a la temperatura, menos la temperatura, creo que le coloqué yo en el apunte, la temperatura exterior. Otras personas le colocan temperatura A, temperatura del ambiente. Bueno, yo lo puse con T exterior, en el sentido que, en ese tipo de problema, es tomo algo y lo llevo a otra parte, con otra temperatura, entonces sería el exterior. Como también en el ejemplo del decaimiento, uno ya conoce la estructura que tiene la solución.
sube más. Esto es enfriamiento, ¿no? Entonces va con un menos ahí. C elevado a menos K por T. Esa la pueden usar. Mientras sea enfriamiento, entonces hay que tener cuidado de recordar que el K es negativo. El K es intrínsecamente positivo, pero va con un signo menos para hacer ver que es negativo. ¿Por qué enfriamiento? Ya. Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? Dice, voy a anotar al lado y muestro la pizarra, ¿no? Si la temperatura del aire es de 30, esa es la temperatura exterior, entonces 30. Y luego el cuerpo se enfría de 100 a 70. De 100 a 70 en 15 minutos. En 15 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomará enfriarse de 100 a 50? Ya. Ahora, miramos entonces. Como les decía, la estructura del problema de temperatura siempre es este. El cambio de temperatura respecto al tiempo es menos K por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente o temperatura exterior. Si se resuelve esta ecuación, que la pueden dar supuesta ya resuelta, es entonces la forma como se obtiene la temperatura en el tiempo T. Pero claro, lo que necesitamos sí, para avanzar en la solución del problema es encontrar el valor de C y encontrar el valor de K. Entonces tomamos primero el dato que la temperatura exterior es de 30. Entonces ya podemos colocar aquí que la temperatura tiempo T es igual a 30 más C elevado a menos K por T de tiempo. Ya. Ahora, el otro dato que tenemos es que esto comienza con una temperatura del cuerpo de 100, ¿no es cierto? Entonces la temperatura cuando T vale 0 es 100. Esto significa entonces que 100 es igual a 30 más C. Porque en tiempo 0 la exponencial vuelve a ser 1. Entonces C vale 70. C vale 70. Con ese dato, ahora nuestra fórmula tiene menos incógnitas, 30 más C por E elevado a menos 70T. Bueno, nos resta encontrar el valor de... No, disculpen. Esto es 70, C70. Acá. Y entonces, este sigue siendo K, el valor que tenemos que ahora encontrar con el dato de que la temperatura en 15 minutos alcanza a 70 grados. O sea, la temperatura en 15 minutos llega a ser 70 grados. Entonces reemplaza el 70 igual a 30 más 70 elevado a menos K por T. Ya. Y hay que despejar K. Tenemos que despejar, recuerden el valor de K. Hay que aplicar el logaritmo. Pero antes, bueno, hay que estos números hay que reducirlos. 70 menos 30 es 40. 40 y 70 es 4 séptimos. 4 séptimos es L a menos K por T. Entonces al aplicar el logaritmo va a quedar menos K y acá es 15. El tiempo era 15, ¿no? 15 menos K por 15 igual logaritmo natural de 4 séptimos. O sea que K vale menos 1 partido por 15, logaritmo natural de 4 séptimos. ¿Eh? Luego, ¿dónde vamos?
esta fórmula, entonces vamos a tener que T de la temperatura de tiempo T es calculada como 30 más 70 por E elevado a 1 partido por 15, logaritmo natural de 4 séptimos por T. Ya. Y después nos preguntan en qué tiempo la temperatura llega a ese 50. O sea, la pregunta aquí, ¿en qué tiempo, el tiempo de la incógnita, la temperatura es 50? Entonces, reemplaza en la última fórmula, te queda 50 igual a 30 más 70, L a 1 partido por 15, logaritmo natural de 4 séptimos, por T. Y despejas T tal como despejaste K en la ecuación anterior. ¿Lo podría continuar haciéndolo tú? Sí, profe. Ya está. Esa es la manera. Son todos muy similares. En este problema de temperatura siempre hay que tener en cuenta una temperatura exterior que va en la fórmula inicial. Solamente está dada, por supuesto. Hay una condición que nos permite encontrar C, otra condición que nos permite encontrar K, y ya tenemos la fórmula. Y ahí podemos calcular la temperatura en cualquier tiempo, o el tiempo para cualquier temperatura. Ya. Lo que sí yo les quería hacer ver es que yo había puesto dos problemas acá. Cuando subí la prueba, estos gráficos estaban, pero al parecer después con el tiempo se diluyeron. ¿Ven bien el gráfico en su pantalla ahora? Sí, se ve bien. Se ve bien, mire. Esto lo vamos a aplicar aquí directamente, porque no lo puedo proyectar en la pizarra, ¿no? La pregunta 9 tiene que ver con el gráfico superior, porque el procesador de texto me lo colocó arriba, digamos. En el campo de derivada que se ve en la figura precedente, ¿corresponde a qué ecuación diferencial? Bueno, si ustedes recuerdan esto de los campos de las derivadas, un día vimos que había un programa muy bueno que dibujaba los campos de derivada de todas las ecuaciones. ¿Recuerdan? Yo les di el link o la forma como llegar y ¿sabes? Quedamos de acuerdo en que es una cosa bastante sencilla de resolver. Entonces uno lo que puede hacer es colocar en ese programa cada una de las ecuaciones. Eso no toma más de, no sé, 2 minutos, medio minuto por cada ecuación. Uno va cambiando el lado derecho y bueno, y va mirando cuál es el gráfico que corresponde. Un poco eso quería yo que se hiciera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, profe, era solamente ir probando, más que nada. Esencialmente era eso, claro. Ahora, uno le puede colocar un poquito más de técnica al asunto, pero claro, el sentido fue esa era mi intención. Que pudiesen hacer uso de esa herramienta e ir comparando los gráficos que se iban produciendo. Entonces, bueno, el gráfico entiendo de la primera ecuación, el que corresponde al campo de derivadas que yo puse allí para la pregunta 9. Y era algo bien sencillo. O sea, yo pretendía que ustedes hubiesen visto ese programa, hubiesen practicado un poco ese programa. Entonces,
que allí respondieran respecto a ese conocimiento que habían adquirido en una pregunta muy sencilla como esta. Profesor, en cuanto a la prueba, si la que va a realizar el próximo martes, ¿Sí? ¿va a tener ejercicios como este, así con imágenes? ¿O no va a tener imágenes por el problema que causó en la prueba? No, voy a hacer todo lo posible por saber cómo se colocan bien las imágenes y que no se pierdan. O sea, voy a comprobar hasta el último minuto, a las 10 de la mañana del día martes, y voy a mirar la prueba y voy a comprobar que esté. ¿Ya? Pero lo otro, enviar un archivo con las imágenes justo cuando empiece la prueba. Ah, También puede ser posible. ya, también, sí. Me parece una buena idea asegurar eso. ¿Cierto? Claro, es tal como las pruebas de estadística que uno manda una base de datos. Y con eso se trabaja y se puede. Ya, perfecto. Perfecto. O sea, si es que alguna... Voy a asegurar de esa manera. Junto con la prueba, entonces, en el mismo reco, donde están los apuntes, en fin, todas las cosas, la información, las guías, los talleres, puedo colocar un archivo donde estén los gráficos. ¿De acuerdo? Porque eso sí que es simple, o sea, lo acepta directamente. Y estos gráficos yo los tengo, o sea, los llevo a PDF, entonces lo acepta directamente el repositorio de apuntes, etc. Ya, y para la otra pregunta, que también yo quería que eso se viera, en el sentido que ustedes pudiesen responder a ello, es esa que está allí. Ahora se ve bien, completa. Bueno, también el gráfico está sobre la pregunta, pero es la pregunta 10 con el gráfico que está sobre ella. Dice, el campo de derivada que se ve en la figura precedente corresponde a una ecuación con... Ahora, esto también para entenderlo correctamente, es bueno hacer uso de ese programa que yo les digo, y practicar allí. Porque el sentido aquí es que ustedes vean que las soluciones son de este tipo de ecuaciones diferenciales, pueden ver el apunte, de y de x igual a una función de y, que siempre va a ser, para nuestros casos, factorizable, y van a salir valores y igual a 4, igual a 5, tal como lo que hicimos allí en el apunte cuando explicamos esto. Entonces, si uno mira acá esto, bueno, hay que fijarse en este tipo de soluciones que son rectas horizontales, ¿ya? Y aquí sucede que hay rectas horizontales, ustedes miran atentamente ese campo de derivada. Hay una recta horizontal en y igual a 2. ¿Perciben eso? Y igual a 2 significa es una recta que es paralela al eje X, que está a altura 2. En el gráfico está indicado el 2.0 ahí al lado, ¿no? Entonces, en 2.0 habría, ¿no es cierto?, una recta horizontal. Sí. Lo mismo sucede en x igual 0. En x igual 0 ahí se ve, bueno, ahí colocaron unas líneas segmentadas sobre el eje X y bajo el eje X absolutamente horizontal. O sea, que esa es otra solución. Para este tipo de ecuación, entonces, las soluciones son del tipo igual 4, igual 5, o sea, son rectas paralelas al eje X. O rectas perpendiculares al eje Y. ¿Ya? Entonces aquí uno en el gráfico detecta que hay dos. En y igual 2 y en y igual 0, que es el eje X. Eso es lo primero que hay que saber. Por eso que habla aquí, hay dos soluciones. ¿Qué tipo de solución hay? Entonces, las posibilidades son de que sean inestables, estables o semiestables.
Estable, si ustedes recuerdan, es cuando las flechitas se acercan por arriba y por abajo a la solución. Entonces uno tiene que ir mirando. Para i igual 2, noten ustedes que las flechitas o pequeños segmentos van como subiendo, ¿no? A medida que avanzamos a la derecha en el gráfico van como subiendo. Sobre todo en el primer cuadrante. Y allí después también notamos que bajo la recta i igual 2, las flechitas van bajando. O sea, se están alejando entre ellas. Entonces, esa es una solución inestable. Se arrancan de la solución las flechitas. ¿Ah? Se toma entonces de izquierda a Claro, derecha. claro. Mira, puede ser al revés también, pero aquí lo claro es que si usted Vea, mira toda la mueva el recta igual mouse. 2, las flechitas se van para arriba y abajo se van para abajo. Se entiende. Se separan, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese es el caso, se llama una solución inestable. Es solución, pero es inestable. Inestable quiere decir que no se conserva en el tiempo. No se conserva en el tiempo. Ahora, el mismo análisis para el eje X. Ustedes notan que van bajando las flechitas sobre el eje X, ¿no es cierto? Van cayendo. Las que están inmediatamente sobre el eje X van cayendo. Van cayendo. Pero las que van bajo el eje X se van alejando del eje X. Van cayendo para abajo. No caen sobre el eje X. O sea, esa solución es semiestable. Porque por arriba anda bien, las flechitas caen al eje X, pero debajo del eje X las flechitas se alejan del eje X. En ese sentido es semiestable. Estable por arriba e inestable por abajo. Entonces la solución es, una es inestable y la otra es semi-inestable. Inestable la i igual 2 y semiestable la i igual 0. Se ve que no son cosas tan complejas. Ahora, esto se ve mejor en el programa, porque si ustedes en el programa colocan, recuerdan, uno podía colocar un punto dentro de las casillas, decía, colocar un punto. Y uno colocaba un punto y le aparecía una curva en colores. Y esa, claro, una curva aquí en colores, si toman el punto, por ejemplo, 1, 1, van a ver una curva que aparece en el segundo cuadrante y va bajando hacia el eje X en el primer cuadrante. Punto 1, 1 está bajo el igual 2, por supuesto. Y si toman el punto ahora 1 menos 1, o sea, el X1 y el Y igual a menos 1 en el cuarto cuadrante, y lo pinchan allí en el programa, le va a aparecer en este mismo gráfico una curva que pasa por el 1 menos 1. Y van a notar claramente que esa curva también, que es muy colorida, va a ir alejándose del eje X. Profesor, en relación a estos dos ejercicios con gráficos, ¿serían así saber usar el programa nomás? Bueno, y entender esto, lo que son sus soluciones estables e inestables, porque eso el programa no te lo va a dar. No, sí, O sea, pero eso es aquí aparte lo en que tú relación aplicas, a lo que uno sabe de antemano a eso. claro, claro, yo te digo que ayuda a eso. Te fijas, esto se puede sacar sin el programa, ¿no? El anterior, yo esperaba que lo usaran, para encontrar la ecuación, digamos, o para cada ecuación, rápidamente sacar el gráfico en el programa y decir cuál es el gráfico que corresponde. Pero en este otro, simplemente fijarse en el gráfico dado y saber que las soluciones siempre van a ser este tipo de, repito, de ecuaciones diferenciales de la forma de i de x igual a una función de i, que se puede factorizar y uno saca los valores de i, de esa factorización, que son constantes. Y esas constantes las grafica. Y aquí las ve entonces. Las ve porque son, por decirlo así, las soluciones i igual a algo que son rectas horizontales. Aquí en el gráfico claramente hay una recta horizontal en i igual a 2 y en i igual a 0. Profe, Dime. ¿tendría el link del programa por ahí? Es que yo creo que a varios se nos perdió y no lo tenemos.
Lo mandé por un correo, parece. ¿Por un correo? Ah, ya, perfecto, profe. Entonces lo busco en el correo nomás. No, pero después me dice por WhatsApp que si lo encontraste o no. Lo que sí me acuerdo que era... A ver, cuando uno no llegaba con el link, porque algunos me dijeron que no llegaron con el link, depende, no sé, de los buscadores, les puedo decir la forma como llego yo. O sea, coloco campos de deriva. Ah, no, pero hay que colocarlo en inglés en ese caso. Slope Field Bluffton, que es la universidad que hizo el programa. Pero te lo mando, digamos, si es que no llegas. A ver, lo voy a colocar aquí en la pizarra de todas formas. En cualquier buscador coloquen así. Y Bluffton, creo que Bluffton, ¿no? Pero ya he puesto, si es que BLU. Pero ya con esas palabras el buscador te va a llevar. Bluffton. Te va a llevar al programa. Va a aparecer en alguna parte de la primera página de los elementos buscados. O si no me llamas y yo lo busco y te lo doy. Y siempre yo lo busco de esta manera, entonces, si no llegas, tú me dices y yo lo busco y te explico cómo. ¿De acuerdo? Es bien fácil de usar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la prueba? Parece que ya estamos bien. Tengo una pregunta con el taller 1. Sí, entonces mira, vamos a hacer un pequeño recreo. Necesito tomar un poquito de agua. Y yo busco el taller 1 y lo resolvemos tu duda. Y otras más que tenga, ¿no? 4:20 volvemos. Yo lo tengo listo así para mostrárselo, así que vaya por agua nomás, no se preocupe. Ya. Perfecto. No, pero hagamos un break, ¿se podrá? Como un break de 15 minutos. Hasta las 4:20. ¿Hasta 4:15? ¿Está bien? Ya. Perfecto. Entonces...